Muy bien. Tenemos entonces en el libro de Hechos, para terminar en este día, esta serie acerca de aquellos que confesamos a Cristo, aquel que me confesare. Ahí está. Cuando hablamos acerca de confesar a Cristo, ¿sí? Lo veíamos en el libro de Marco, aquel que me confesare a mí, dice, que confiese a mí, dice, y mis palabras, dice, yo también le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Es una declaración bastante importante acerca, no está hablando de la salvación, no está hablando de que vamos a perder la salvación, sí está hablando de tener recompensas de parte de Dios. Si nosotros nos avergonzamos de Dios y de su palabra, dice que Cristo también en la gloria se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre. Qué triste será ese momento para muchos, que en esta vida, en este cuerpo, en este mundo, no confesaron a Cristo en su vida. Si bien habrá aceptado a Cristo la persona, pero si no está confesando a Cristo a los otros, se está avergonzando de Dios, en realidad. Y es muy importante poder confesar a Cristo delante de los hombres, que el mundo pueda conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque si este mundo se muere en sus pecados, el hombre se muere en sus pecados, no va a ir al cielo. Eso es lo que declara Dios en su palabra. Y es una cuestión de juicio la salvación. Es una cuestión de juicio donde Dios, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Sucede así, ¿no? Y según las estadísticas, de cada 10 hombres, los 10 se van a morir. ¿O no? A todos nos va a tocar. En algún momento nos va a tocar, a menos que venga el Señor Jesucristo en este tiempo y nos salvemos de esa parte. Que el Señor nos lleve a su presencia. Pero de otra manera, 10 de cada 10 mueren. La pregunta es, ¿qué es lo que importa en esta vida? Dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le sirve al hombre? Si ganare todo el mundo, ¿sí? Toda riqueza, todo lo que pudieras soñar en este mundo, lo tenés en tu vida, en tus manos. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere, ¿qué cosa? Su alma. Está hablando de la salvación. ¿Cuán importante es la salvación? Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te considerás alguien que se había perdido delante de Dios? Porque no hay salvación. ¿Para qué necesitas un salvador? Alguien que te salve si no te considerás que estás en problemas o perdido. O que estás delante de Dios ante una situación de juicio, que si Dios te da juicio conforme a tus pecados y a los míos, seríamos hallados culpables. Y si somos hallados culpables, el castigo es eterno en el lago de fuego. Entonces, si ese es mi final, estoy en un problema grave porque soy pecador. Pero necesito confesarlo eso, necesito declararlo y entenderlo y humillarme delante de Dios para ir a Dios en arrepentimiento. No es solamente reconocer, sí, soy un pecador, sino arrepentirme. El arrepentimiento significa que voy a dejar el pecado. Voy a abandonar ese pecado para poder realmente recibir el perdón de Dios, pedirle a Dios que me perdone y creer en el único que salva. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Muchos piensan tener la verdad, pero Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios lo encerró todo en su Hijo Jesucristo, sino ¿por qué vino Cristo a morir en una cruz? A resucitar al tercer día. Eso lo hizo para pagar por nuestros pecados, el justo por los injustos. Si te consideras un injusto, si te consideras un pecador, entonces es tiempo de que te puedas arrepentir, arreglar cuentas con Dios para recibir esa salvación que Dios quiere darte por gracia, como un don, como un regalo que no lo va a aceptar Dios por nada que pudiéramos hacer. No hay obra que puedas hacer.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué cosa? Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es el regalo que Dios ofrece. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu único Salvador. ¿Has hecho esto en algún momento de tu vida? ¿Podés dar testimonio de que sí, yo me he arrepentido un día de mis pecados y he recibido a Cristo como mi Salvador? ¿Puedes dar ese testimonio? ¿Amén? Si no, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana nadie lo tiene comprado. Esta noche nadie sabemos si llegamos a terminar el día. Entonces, en este momento es el momento de arreglar cuentas con Dios para pedirle salvación y estar seguro, tener seguridad eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, les dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que pusieron su fe en Jesucristo. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo para darte vida eterna? Entonces, cuando miramos en el tema de la salvación, es gratuita. Es un regalo que Dios ofrece y que Dios envió a su Hijo para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere Dios que nadie perezca, porque Dios no nos creó para condenación. Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. Ahora, cuando miramos en el libro de Hechos, ya Jesucristo había establecido su iglesia. Eso lo pueden ver en Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice, y sobre esta roca edificaré, dijo Cristo, mi iglesia. Y la promesa que Cristo da, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son aquellos que son salvos, aquellos que han recibido a Cristo, que han sido bautizados y añadidos a una iglesia de Cristo. ¿Eres parte de una iglesia de Cristo? Algunos piensan que por asistir, yo voy, yo vengo. Está buenísimo que vengas, pero es necesario que seas parte de la iglesia, que te comprometas con la iglesia, con lo que Cristo quiere hacer a través de su iglesia, y comprometerte no conmigo, sino con Dios, para formar parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia local que hace la voluntad de Dios en este mundo. Cuando miramos en el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, está la ascensión del Señor Jesucristo. Y si miramos ahí, antes de llegar al capítulo 5, 1:8, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Versículo 6, entonces los que se habían reunido, dice, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sus discípulos, sus seguidores le estaban diciendo, Señor, ¿ya es tiempo de que restaures el reino después de todo lo que ha pasado? Entonces el versículo 7 dice, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes, dice Cristo, no te interesa cuándo va a venir el reino. ¿Qué es lo próximo que estamos esperando? La venida de Cristo. ¿Y en qué va a ser concretada esa venida de Cristo? En que va a reinar por 1000 años. ¿Sí o no? Viene, lleva a los suyos, pasan 7 años de tribulación, y luego de esos 7 años de tribulación, ¿qué es lo que viene? Según el calendario de Dios. Un reino milenial, 1000 años de reino de Cristo. Está acá en su palabra, lo pueden leer en la Biblia. Solamente una simple lectura van a poder entender esto que estoy diciendo. Cuando miramos, ya los discípulos estaban diciendo, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es hora del reino hace 2000 años atrás. Y Cristo les dijo, no les importa a ustedes cuándo es el tiempo. Eso es, solamente mi Padre lo sabe. Pero el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? No solamente a buscar y a salvar lo que se había perdido,
sino para establecer su iglesia, y su iglesia tiene una labor, un trabajo para hacer. ¿Qué es? Según este versículo 8, ser testigos de Cristo. Ser y no solamente testigos en el sentido de poder dar y llevar el mensaje del Evangelio. Me seréis testigos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, podríamos decir en Rosario, en otras ciudades, en Galvez, en la provincia de Santa Fe, en la nación de Argentina y hasta lo último, en la tierra. ¿Cuál es la labor? Sanar a todo enfermo, hacer milagros, liberar demonios, que la gente sea próspera. ¿Eso dice la Biblia? Ser testigos. Y consiste en obedecer al mandamiento que Cristo nos ha dado de llevar el mensaje del Evangelio. Una cosa es tener a Cristo como tu Salvador. Eso es una cosa y es una cosa buena, porque eso quiere decir de que tenés vida eterna. Tus pecados han sido perdonados, tenés vida eterna, es un regalo de Dios, nadie puede quitártelo. Simplemente estar seguro de que has creído y que has confesado a Cristo como tu Salvador y que te has arrepentido de tus pecados. Pero otra cosa muy distinta es que Cristo sea tu Señor. Una cosa es que Cristo sea tu Salvador, otra cosa es que Cristo sea tu Señor. Cuando Cristo es tu Señor, estás dispuesto, estás dispuesta a dejar el orgullo, la vanagloria, a dejar los caprichitos, ¿no? Como un niño, dejarlos de lado para obedecer la palabra de Dios, entender lo que la Biblia dice y conforme a lo que la Biblia dice, hacer los cambios que Dios me pida que haga. No es el pastor, no son la gente de la iglesia, sino que es Dios obrando en mi vida. Una relación personal con Cristo, donde Dios habla a mi vida a través de su palabra, su Espíritu Santo me guía toda la verdad, a las enseñanzas de Cristo, y yo como hijo de Dios obedezco a la voluntad de Dios. Esa es la fe verdadera. Hoy hablábamos en la mañana, todos tenemos fe. Y los incrédulos tienen fe, algunos tienen fe en una planta, ¿o no? ¿O no le habla a la gente a una planta? Al universo le oran o le piden, o no le piden. Tienen fe. Algunos tienen fe en su propia fuerza. Y algunos bastante fuerza tienen. En sus propios méritos, en su propio orgullo. Lo que haga lo hice, pero lo hice por mi mérito. Tienen confianza, tienen fe y ahí avanzan y hacen sus obras y sus decisiones conforme a la fe que tienen. Mi pregunta es, ¿tu fe como hijo de Dios está basada en este libro, en la palabra de Dios? Porque muchos dicen creer en Dios, pero no obedecen a este libro. En eso radica si realmente eres un siervo de Dios, un siervo de Cristo o no. Porque la misma Biblia dice que no nos hagamos ídolos, ¿sí? Y a veces a ese ídolo le llamamos Dios. Incluso también le podemos llamar Jesús. Pero no estamos obedeciendo conforme a las palabras de Jesús. Y después le echamos la culpa a Dios de que por qué me va mal, o por qué me pasa esto o aquello o lo otro. Cuando miramos atentamente en el libro de Hechos, el pueblo, la iglesia de Dios, está testificando. ¿Y saben a quién están testificando y hablando y siendo testigos? Este fue el mandamiento de Cristo. Incluso lo vemos en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan y en el libro de Hechos. En el libro de Marcos, capítulo 28, de 19 al 20, por tanto, dice Cristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde están las enseñanzas de Cristo? En su palabra. Y cuando miramos en el libro de Hechos, ¿qué es lo que están haciendo los apóstoles? ¿Están sanando enfermos? Están sanando enfermos. ¿Están liberando endemoniados? Lo están haciendo. ¿Están haciendo prodigios y milagros? Sí, lo están haciendo.
y todo el pueblo, todo Jerusalén estaba mirando y atendiendo todo este evento que estaba pasando. Pero ¿saben a quién, qué era lo que estaban haciendo los apóstoles? Testificando ¿a quién? A Cristo. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Incluso dice que venían de otras regiones por fuera de Jerusalén, y todos los que venían, dice el pasaje, todos eran sanados. Todos, no algunos, no al que le faltaba fe o al que tenía o al que no pudo. Todos eran sanados. Y cuando miramos este pasaje, vemos que ellos eran testigos de Cristo, y para eso es necesario que tengamos fe. Si le vamos a confesar a Cristo, es necesario que tengamos una fe verdadera, en la cual Cristo, Dios, nos está diciendo algo, nosotros lo entendemos según la palabra de Dios y lo obedecemos. Ponemos en práctica lo que Cristo nos está diciendo. Porque cuando miramos en este pasaje, en el capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice: y por mano de los apóstoles eran hechas muchos ¿qué? Milagros y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. Dios estaba obrando con los apóstoles para dar señales, milagros, delante de los hombres. Fíjense lo que dice. Pero el pueblo, versículo 12, después del punto y coma. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y de los demás, versículo 13, acá tenemos un asterisco, ¿no? Y de los demás, ninguno osaba juntarse con ellos. Había gente que venía a ellos y había gente que no quería juntarse con ellos. Incluso si tiene una lectura anteriormente, ocurre de que Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y Dios da juicio y ellos mueren. Y gran temor cayó sobre toda la iglesia. Y luego viene este relato en la historia y dice: y de los demás ninguno osaba juntarse con ellos. Pero el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Los alababa grandemente. Y más creyentes se añadían ¿a quién? Más personas creían ¿a quién? Al Señor. Más creyentes se añadían al Señor, multitudes así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, ¿cuál era la consigna? ¿Cuál era el detalle? Todos eran sanados. Fíjense el gran poder de Dios, que Dios estaba obrando en este tiempo a través de los apóstoles por medio de su obediencia. Porque no estaban haciendo lo que ellos querían. Estaban obedeciendo a Dios. ¿En qué? En ser testigos. Y en el punto 10, en el versículo 17 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se llenaron de... Y ahí empiezan los problemas. Otra vez, porque esto es el capítulo 5, pero el capítulo 3 ya hubo otro problema. Por haber sanado a uno que era paralítico. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entró al templo saltando y dando gloria a Dios, y fue notorio al pueblo, y se juntaron y empezaron a escuchar el testimonio de Pedro. No me miren a mí, yo no fui el que lo sanó, esto fue obra de Dios. A quienes ustedes levantaron la mano negándole y aceptando un homicida, hablando de Barrabás, el mismo pueblo que lo rechazó, ahora Pedro les está testificando. Y lo vemos en el capítulo 3, versículo 18, fíjense, del mismo libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18.
y 19, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. ¿Era la voluntad de Dios que Cristo fuera a la cruz? Sí. Eso fue anunciado por todo el Antiguo Testamento, por los profetas. Y versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que venga de tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo que os fue antes predicado. ¿Por qué hubo señales y milagros? Para poder dar testimonio de que Dios había enviado a su Hijo, Jesucristo, para que la gente crea. En otro momento en los evangelios, si recuerdan la historia de aquel enfermo que lo traían entre 4 en una camilla y rompieron el techo y lo bajaron para que Cristo lo sanara. Y Cristo vio la fe de estos 4. Pero ahí estaban los fariseos, porque era un día de reposo. Y le dijo, ten fe, tus pecados te son perdonados, le dijo el Señor. Y los fariseos pensando dentro de sí, dice, ¿quién se cree este que tiene poder para perdonar pecados? Y Cristo, conociendo el corazón de ellos, les dijo, ¿por qué ponen estas cosas en su corazón? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pero para que ustedes conozcan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar perdón de pecados, le dice a este, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue sanado. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver que Cristo era el Hijo de Dios y tenía poder para perdón de pecados. No había dudas. No había dudas de que por qué Cristo estaba haciendo esa sanidad. ¿Por qué Cristo sanaba? ¿Por qué Cristo vino y hacía milagros? Los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Un pueblo duro. Era necesario que se hicieran todas estas cosas y que se cumplieran las Escrituras para que la gente creyera, para que hoy el mundo crea en Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles hacían obras, prodigios y milagros? Porque Cristo era quien les dio la autoridad y ellos eran los enviados del Señor, y todavía no estaba completa la palabra de Dios, y los apóstoles son los que terminaron de escribir el Nuevo Testamento. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, dice 1 Corintios, se acabará. Yo creo hoy todavía que Dios puede sanar a cualquiera. Dios es poderoso, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios tiene todo poder y autoridad. Y si le pedimos, Dios puede sanar a cualquiera. Él lo puede hacer. Pero no conforme a la misma autoridad que Dios le había dado a sus apóstoles. Porque dice que todos fueron, ¿qué? Sanados. No podemos. No hay tal poder hoy día. Dios sí lo puede hacer. Y Pedro lo confesó, y cuando miramos en este capítulo 3, versículos 18 y 19, les está testificando al pueblo que levantó su mano para que Cristo fuera crucificado. Rechazó a Cristo, el inocente, recibió a un asesino y levantó su mano para decir, ¿qué hago con Jesús? El Nazareno, crucifícale. A esta gente Pedro le estaba testificando. A esta gente Cristo le estaba dando una oportunidad más, pero era necesario de que hubiera quien le confesare delante de los hombres. Cuando miramos en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, este Jesús, cuando Pedro estaba hablando y ya lo llevaron preso por sanar al hombre paralítico, Pedro le dice en el concilio, este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Otra vez testificando.
Otra vez confesando a Cristo delante de una reunión de aquellos que se habían reunido antes con Cristo para llevarlo a la cruz, para condenarlo. No los podían condenar a ellos, pero para poder dar testimonio de Cristo debemos realmente tener fe verdadera, porque en cuantito quieras hacer la voluntad de Dios, van a venir problemas. Está asegurado. Eso es seguro. Van a venir distracciones, van a venir dificultades, van a venir palos en la rueda para que nadie pueda recibir a Cristo, para que tú no estés confesando a Cristo como tu Salvador. Esa es la voluntad de Dios, pero esa es tu decisión, si le confesás o no, y en eso requiere tu fe, en quién estás creyendo, quién es el que tiene todo poder y autoridad para sostenerte, para guiarte, para ayudarte en medio de las dificultades. Porque cuando miramos también en este capítulo 4, versículo 18 al 21, y llamándolos, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué no podían dejar de decir lo que habían visto y oído? Porque ya Cristo les había dicho: por tanto, id y haced discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Qué gran labor, que no solamente la entendieron, sino que también la creyeron, y no solamente que la creyeron, sino que la fe verdadera actúa por obras. El libro de Santiago lo dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que creas es lo que vas a hacer. Si Cristo no es importante, no vas a estar obedeciendo a la palabra de Dios. Va a haber conflicto siempre. Va a pasar de que tal vez un mensaje, una predicación, va a parecer que te estoy atacando, pero no soy yo, es la palabra de Dios que está obrando en tu vida. ¿Para qué? Para que hagas los cambios que son necesarios para alabar a Dios. No se trata del hombre, se trata de Dios. No se trata de lo que a mí me gusta o lo que yo quiero para mi vida. Se trata de darle la gloria y honra a mi Dios y de reconocerle delante de los hombres, porque un día va a haber recompensa para tu vida, no solamente en esta tierra, sino también en la venidera. Yo lo que noto y lo que veo en la palabra de Dios, según su palabra, es que debemos confesarlo. Y Pedro y Juan y los apóstoles estaban confesando a Cristo sin temor, y se dice que este concilio se asombraba de las palabras de este pescador de peces, y les reconocían que habían estado con Jesús y sabían que eran hombres sin letras, hombres que no tenían estudio, pero que habían estado con Jesús. Pero a lo mucho se asombraban, pero no se arrepentían ni creían en Cristo como su Salvador, aunque les estaba testificando el apóstol Pedro. Cuando miramos también en el versículo, el 18 al 21, que les dice: y después de amenazarles, el versículo 21, y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo. ¿De qué tenían temor el magistrado y los sumos sacerdotes y los fariseos y todos los que lo agarraron en este concilio? Tenían temor del pueblo, no tenían temor de Dios. A veces tenemos temor de la gente, el qué dirán. Pero cuando tenemos temor de Dios, obedecemos. El resultado es que vamos a obedecer su palabra, porque creemos que Dios dice la verdad. Él es el que tiene la verdad. Y como temo a Dios, le voy a obedecer. Tomás la decisión de obedecerle. Entonces dice que tuvieron temor del pueblo, y después de amenazarles más, y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban ¿a quién? A Dios por lo que había sido hecho. Era algo imposible de tapar lo que pasó.
pero fue hecho a través de sus siervos. ¿Querés que Dios te utilice de tal manera que no haya forma de que se pueda ocultar de que Dios está obrando en la gente? Dios puede utilizarnos a cada uno de nosotros de la misma manera para ser testigos de Cristo, para que otros puedan creer, arrepentirse y creer, y nosotros poder llevar ese mensaje del Evangelio para que otros puedan depositar su fe en Jesucristo y ser salvos de un fin perdido eterno. Cuando miramos acerca de este pasaje, ellos tenían fe, tenían valor, seguían manteniendo el mensaje de la palabra de Dios en alto, no lo negaban, aunque corría riesgo su vida. Miramos también capítulo 4, versículo 2, dice: ¿qué era lo que estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Hay resurrección, hay vida eterna, no termina en el cementerio nuestra vida. Hay una esperanza viva, pero que debemos estar anunciando, no solamente creyéndola de todo corazón porque lo dice su palabra, sino llevándola a aquellos que no la tienen. Si estamos haciendo otra cosa, estamos perdiendo el tiempo, porque no nos mandó a hacer otra cosa. Estábamos hablando hoy con Miguel, hace falta pintar el patio, y me voy, y estaría bueno pintar el patio y el parrillero, y que toda planta baja esté linda. Y hablando con Miguel me dice: sí, pero es mejor invitar. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Pinten los templos o llevar el mensaje de la palabra de Dios al mundo? Llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que debemos estar haciendo? Llevar el mensaje del Evangelio. ¿Hay dificultades? Todos tenemos. Si estamos respirando, ¿está respirando hoy todavía? Amén. Gloria al Señor. Tenemos problemas, dificultades, angustias, dolores, todo lo que usted quiera. Todo lo tenemos. Pero el mandato sigue siendo el mismo, de que seamos testigos de Cristo, que no le neguemos, que no bajemos los brazos, que la comisión nos ha sido encomendada. Estos estaban en riesgo de muerte. Fíjense cómo el diablo estaba obrando a través de gente de autoridad para callarlos, para matarlos. En el capítulo 5 estaban tan enfurecidos que los querían matar. Los querían y ya tenían a los apóstoles, dice. A los apóstoles, eran dos, eran todos. Pero Dios obró y dice, envió su ángel y los sacó de la cárcel. Y dice en este pasaje, versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer del 17, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo: váyanse, desaparezcan, hagan un pozo y métanse abajo de la tierra. ¿Qué dice su Biblia? Id y puestos en pie. ¿En dónde? En el mismo lugar donde los agarraron de los pelos. ¿Sí? En el mismo lugar, en el templo. Hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuáles son? ¿Qué eran todas estas palabras, todas las palabras de esta vida? Anunciar a Cristo, seguir siendo testigos del Evangelio, para que más personas reciban a Cristo como su Salvador. El diablo estaba obrando para quitarlos del camino, ya los metieron presos 2 veces. Los querían matar. Fíjense lo que nos dice el ángel de Jehová, dice que le dijo: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si Dios hoy te está diciendo
Estamos nosotros en la cárcel y nos dice, id. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a portar bien. No te está diciendo que te portes bien. Te está diciendo que vayas. Voy a orar en casa. No te está diciendo que estés orando en casa. Te está diciendo que vayas, que te muevas. Id y puestos en pie en el templo, en un lugar puntual, específico. ¿Qué es lo que les dijo el ángel de Dios? Hablad. Confiesen a Cristo. Id y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. No dice, vayan y háblense entre ustedes y dense ánimo porque los están por matar a todos. Porque hay mucha oposición, el diablo está obrando tan fuertemente que los están metiendo en la cárcel a cada rato y no podemos hacer nada, le dijo el ángel. No está diciendo que hablen entre ellos, no está diciendo que se junten, no está diciendo que se escapen, está diciendo vayan y hablen. Id, hablad. ¿Estás confesando a Cristo delante de los hombres? Ellos estaban corriendo riesgo de muerte. ¿Estás corriendo riesgo de muerte? No. Pero ¿sabes qué estamos corriendo riesgo? De perder bendiciones de Dios por avergonzarnos del nombre de Cristo. O de preferir otras cosas antes que la palabra de Dios. O de buscar las cosas de este mundo, lo que nos dicta el corazón, como dice Disney, ¿no? Hacé lo que te dicte el corazón. No le creas a tu corazón. Dice la Biblia que nuestro corazón es malo, es pecador, es perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer al corazón? Nuestros sentimientos son engañosos. Cuando miramos entonces en este pasaje, nos habla y nos dice que ellos fueron, porque nos dice este pasaje en el versículo 21, y habiendo oído esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así como Dios va a obrar, por medio de su palabra. La fe verdadera es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe verdadera se muestra por obras. Y habiendo, dice, oído esto, los apóstoles entraron de mañana, ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué es lo que hicieron? Enseñaron. Esa es la fe verdadera. Yo escucho lo que Dios dice, lo entiendo y lo obedezco. ¿Ahí está difícil eso? No, es que no lo siento. No, es que estoy angustiado. ¿No habrán estado angustiados algunos de ellos? ¿No habrán tenido preocupación? Si voy, esta puede ser mi última predicación, habrá dicho alguno. Habrá pensado. Si voy, esta es la última. Pero ¿qué es lo que dijo Dios? Vayan. Y fueron. Después dice los magistrados y demás que se volvieron locos buscándolos y los encontraron y los trajeron sin violencia. ¿Saben por qué? Porque temían de nuevo. ¿A quién tenían temor? Al pueblo tenían temor. Entonces, como tenían temor del pueblo, ellos tuvieron otro trato con ellos. Pero miramos también. Ellos estaban con el concilio. Estaban queriéndolos matar por el enojo que tenían contra ellos porque no cesaban de hablar de Cristo y los quisieron matar, pero ahí está de vuelta otra vez Dios intercediendo y obrando a través de Gamaliel. ¿Quién era este Gamaliel? Era un doctor de la ley, un fariseo con autoridad, y si prestan atención en el libro de Hechos, Gamaliel fue el que instruyó al apóstol Pablo en su juventud. Fue el instructor del apóstol Pablo. Cuando miramos Gamaliel, les dice en el versículo 29, Pedro les dice a los magistrados y al concilio, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester, es importante, es necesario, es prioritario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Antes les preguntó: ¿quién piensan ustedes que es necesario, obedecer a Dios o a los hombres? Ahora les dijo, parece que no la entendieron, y les dijo: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a ustedes. ¿En qué?
en ser testigos de Cristo. Mirando este pasaje, en el versículo 53, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable entre todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar un momento a los apóstoles. ¿Por qué lo quiso sacar un momento? Porque en el versículo 32 dice, en el 33, ellos, oyendo esto, se enfurecieron y tomaron consejo para matarles, en el versículo 33. En el versículo 35, y les dijo Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Y les tira dos nombres, ¿sí? Uno era Teudas y el otro era Judas el Galileo. ¿Qué era lo que hicieron? Una revuelta, juntaron gente, pero murieron, y esa gente, ¿qué pasó? Se dispersó. Se desvaneció la revuelta. Cuando miramos, nos dice en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. No traten de hacer nada con estos hombres, apártense de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, 2025 años después, la obra de Cristo sigue. Y la historia ha mostrado muy bien cuánta persecución han sufrido las iglesias de Cristo. Y a pesar de, ha prevalecido. La promesa de Cristo ha prevalecido. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando miramos en este pasaje, nos dice, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No sea tal vez hallados luchando contra Gamaliel. ¿Y qué es lo que pasó? Dios obró a través de otro hombre para que los apóstoles fueran librados. Y todos podemos decir, qué bueno que fue librado. Y a veces fueron librados de sus problemas, de su angustia, de su dolor, de algo injusto que no debieran haber pasado. Y usted puede estar pasando por algo injusto, algo doloroso, algo que nunca pensó que le podría pasar. O que lo está pasando y causa mucho dolor y problema y angustia en su vida y preocupación. Pero cuando miramos, Dios obró para librarlos a los apóstoles. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para que se sientan mejor, más aliviados? ¿O para que sigan siendo testigos de Cristo? ¿Es tu fe realmente está puesta en la palabra de Dios? ¿Para ser testigo de Cristo? ¿Para no negarle delante de los hombres a pesar? ¿Dónde está? Eso depende de nuestro corazón, de nuestra fe. ¿Dónde está puesta? Si está puesta en nuestros sentimientos, cuando me sienta, cuando lo sienta, cuando me parezca, cuando tenga ganas, lo voy a hacer, hacelo así, hacelo, porque Dios te da esa libertad. Pero después de los tiempos, cuando debamos dar cuentas a Dios, Dios te va a dar recompensa o pérdida según la obra de cada uno, aunque la salvación no está en juego ahí. Pero si hoy te das cuenta de que necesitas ser un testigo fiel de Cristo y no negarlo más, a pesar de los problemas, de las dificultades o lo que haya en tu corazón, que Dios lo sabe y Él es poderoso para librarte y para ayudarte y para sanar cualquier cosa que podamos llegar a tener en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero si realmente tienes fe verdadera, toma la decisión hoy día de poder ser un testigo fiel de Cristo y no negarlo más. Toma la decisión hoy día de poder ser un testigo de Cristo para que el mundo conozca a Cristo como su Salvador. Hoy día sigue siendo el mismo mandamiento para su iglesia y Dios lo va a hacer a través de su iglesia. ¿Eres parte de una iglesia de Cristo? ¿Quieres ser parte de una iglesia de Cristo?
estás haciendo la labor que Cristo mandó y comisionó a su iglesia. Es la labor más importante de todo el mundo. Que el mundo pueda conocer a Cristo como su Salvador. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No se puede deshacer la voluntad de Dios. Y lo mejor que te puede pasar en tu vida es estar en la voluntad de Dios. No hay mejor lugar. No estoy diciendo que vas a tener plata. No hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios para tu vida. Fíjense lo que dice capítulo 5, versículo 40 y al final para terminar, dice, y convinieron con él, le hicieron caso. Y llamando a los apóstoles, después de, ¿qué? No zafaron del castigo. Hubo castigo, hubo consecuencias injustas, pero consecuencias por amor a Cristo, por tener fe verdadera en el Señor. Pero dice que los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Y ellos partieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Así como usted viene a la iglesia. ¿Viene con gozo a la iglesia a alabar a Dios? Estos estaban en la cárcel por segunda vez sin saber lo que les iba a pasar y estaban todos tan enojados que estaban conspirando para matarles. Ya les funcionó con Cristo, ahora lo estaban queriendo hacer con ellos. No había posibilidades de que murieran, que ese sea su último mensaje. Pero los dejaron en libertad. Dios obró a través de su ángel, Dios obró a través del pueblo que glorificaba a Dios y ellos temieron, ya que no tenían temor de Dios, Dios hizo que tuvieran temor del pueblo. Y no solamente temor del pueblo, sino que Gamaliel intercedió a favor de los apóstoles. Déjenlos. Si es de Dios, va a prevalecer y no van a poder. Y si no es de Dios, se va a deshacer solo. Pero ellos, después de haber sido azotados, partieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. ¿Saben que el gozo del Señor no depende de las circunstancias? No depende de tu estado de salud, ni de tu estado del corazón, no depende de si estás todo bien en tu vida. Depende de que si tu fe está puesta en la palabra de Dios. Tu confianza está en el Señor. Ahí es donde está el gozo del Señor. Partieron de la presencia del concilio con gozo, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Te sentís contento o contenta cuando pasás por algo injusto por seguir a Cristo? Eso es fe verdadera. Ahí se ve la fe. Porque muchos dicen al principio del capítulo 5, muchos dicen no querían estar cerca de los apóstoles. ¿Por qué no querían estar cerca? Porque se avergonzaban. Y ahí está su paga. ¿Tú te avergüenzas de Cristo, de su palabra y de su testimonio? Porque ellos partieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre del Señor. Y todos los días, y acá están los cabezones, ¿no? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Y ahí va. No cesaban todos los días. ¿Qué era lo que hacían? Lo que Cristo les mandó que hicieran. Sean testigos. Lleven el mensaje del Evangelio a otros para que reciban a Cristo como su Salvador, que sean añadidos a la iglesia y que puedan darle gloria a Dios en sus vidas. ¿Está eso en tu corazón? ¿Tenés fe verdadera? Lo único que te va a poder mantener en el tiempo va a ser tener una fe verdadera en cuanto a lo que Dios nos está mandando a hacer. Y la fe verdadera es la que obedece. ¿Estás obedeciendo entonces a la palabra de Dios? Si no, hoy es el día en que puedes tomar la decisión de ponerte realmente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla, para ser un testigo de Cristo y tener mucho fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia con nosotros. Te quiero pedir, Señor, de que nos des ese poder de tu Espíritu Santo para ser testigos tuyos. Danos, Señor, de tu ayuda
de ese valor, de ese denuedo, Señor, para poder confesarte delante de los demás. Ayúdanos, Señor, a poder ser siervos fieles y que nuestros familiares, nuestros conocidos, la gente, Señor, donde concurrimos puedan conocerte a ti como su único Salvador, porque tú, Señor, estás obrando a través nuestro. Danos, Señor, y ayúdanos a tener esta fe verdadera, que realmente es como la que tuvieron los apóstoles, de poder seguir dando testimonio de la salvación y del Evangelio para vida eterna, Señor, a aquellos que se están perdiendo. Danos, Señor, de tu ayuda, y te pido, Señor, de que nos guíes, Señor, en esta semana a poder buscar tu voluntad, a poder invitar, Señor, a gente, Señor, para el aniversario, y que tú, Señor, seas glorificado en medio de todo. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches a todos.